El Ministerio Evangelístico La Gran Comisión presenta su programa Restaurando la Familia. Un programa enfocado a la salud emocional y espiritual de la familia a través de la palabra viva de Dios. Restaurando la familia con la palabra de Dios. Somos una familia. Amados, gracia y paz en esta tarde, casi noche. Hoy es viernes, la continuación de este compromiso que Dios nos ha encomendado para llevar a cabo internamente el conocimiento de lo que va a ser este trabajo allá afuera. Esta revolución familiar. Porque el instrumento que Dios ha dejado en esta tierra para llevar a cabo esa revolución es la iglesia de Jesucristo. Y como nosotros somos parte de esa iglesia de Jesucristo, tenemos esa inquietud que tiene el Señor acerca de que vayamos en auxilio de esa institución tan importante y tan sagrada como es la familia. Pero vamos a orar para que sea Él el que nos siga guiando como lo ha hecho en estos días. Él continúe ministrando a su pueblo, a su iglesia, los elementos necesarios para llevar a cabo este trabajo de la revolución familiar. Señor Dios y Todopoderoso, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche porque estamos aquí, Señor. Y si estamos aquí es porque tú nos has dejado con un propósito. El propósito es de llevar a cabo, mi Dios glorioso, el establecer, mi Dios, los principios y valores que tú estableciste desde el principio, Señor, para esta institución que se llama la familia. En estos días, Señor, que han pasado, tú nos has ministrado a través de tu palabra, a través de la historia de tu pueblo Israel. Hemos podido conocer, Señor, cada ocasión que este pueblo, mi Señor bendito, fue socorrido por ti. Y cuántas ocasiones, Santo Dios, en su rebeldía, que ellos clamaban a ti y tú estabas presto a ayudarle. Pero en esta noche, mi Señor, nosotros queremos comprometernos de manera unipersonal. Cada uno de los que estamos aquí y estaremos aquí, comprometernos a llevar esta actividad, Señor, a todos los rincones, no solamente de este pueblo de Inver, sino también del país. Porque ese es el deseo que tú tienes, Señor, de que nosotros vayamos a publicar a la familia, Padre Santo, cuál es la medicina y cuál es la causa de los problemas por el cual atraviesa la familia, Señor, en estos días. Por eso, Espíritu de Dios, nosotros te invocamos en esta noche y te invitamos para que tú, Señor, establezca tu reino en este lugar, Padre Celestial, y tú tomes tu palabra y la ministres, Señor, a cada corazón, a cada persona que en esta noche está y estará aquí, Santo Padre. Espíritu de Dios, toma el control absoluto de todo lo que vamos a hacer y de todo lo que vayamos a hacer, Señor, en los días subsiguientes. Y te damos gracias por lo que has hecho en los días pasados. Por eso, mi Señor, nos ponemos en tus manos para que tú prepares, Santo Dios, nuestra mente, nuestro corazón, a recibir el mensaje de tu santa palabra, el alimento espiritual, el consejo, Señor, que viene a enderezar nuestros pasos y a prepararnos para el encuentro contigo. Gracias, mi Señor glorioso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 9, en el verso 13 y 14, y leemos para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos
y la ceniza de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Gracias, Señor, porque estas palabras son benditas, Señor. Son luz, son lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino, Señor. Que podamos, Señor, percibir esa luz para que nos guiemos a través de ella. En el nombre de Jesucristo. Amén. En esta noche vamos a hablar del tema concientizando la familia. En la palabra que nosotros acabamos de leer, nosotros vemos una puerta abierta para que nosotros recibamos la regeneración de nuestra conciencia. Aquí nos dice que los sacrificios de animales que se hacían en aquella ocasión eran sacrificios que producían limpieza externa, o sea, limpiaban la carne. Pero cuando viene Jesucristo, ese cordero sin mancha que hace un solo sacrificio, hace un sacrificio perfecto que fue acepto ante la presencia del Padre, ese sacrificio nos da a nosotros la oportunidad de nosotros ser liberados de una conciencia cauterizada, de una conciencia muerta. Solamente la sangre de Jesucristo es la que va a producir en nosotros esa regeneración, esa restauración de esa conciencia que tiene un gobierno teocrático. Ese gobierno teocrático es el gobierno de Dios. Ahora, tenemos entonces que saber qué es la conciencia. Y la conciencia es esa alarma interna que Dios ha puesto en el ser humano para que pueda discernir, entre lo bueno y lo malo. Especialmente en lo que tiene que ver con nuestra conducta, con la moralidad, aún con nuestro carácter. Y yo creo que el centro de todas estas cosas que estamos mirando en estos días, el centro, la raíz, está en ese puntito tan importante que se llama la conciencia. La conciencia dirige mi mente, gobierna mi voluntad. Vamos a ver en esta noche 3 estados de la conciencia. Está la conciencia natural, está la conciencia cauterizada y está la conciencia regenerada. Por tal razón, vamos a hablar de esos 3 estados que tiene la conciencia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender por qué están pasando estas cosas que estamos mirando en estos últimos días. La conciencia natural es la conciencia con la cual nosotros nacemos. Esa conciencia natural está desactivada. Esa conciencia natural era la que tenían Adán y Eva. Pero cuando nosotros leemos en el capítulo 2 de Génesis, dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué pasó? Adán y Eva tenían una conciencia natural, una conciencia de que no estaba activada. Al no estar activada, esa conciencia fue invadida por el maligno. Si ellos hubieran tomado las reglas del reino, que es la obediencia, esta conciencia no hubiera sido activada por el maligno. ¿Por qué ellos cayeron en esa situación? Porque ellos estaban en el estado de la inocencia. Un niño no conoce lo que es bueno ni lo que es malo. Un niño usted lo manda a correr para allá, usted pica muchos vidrios y lo manda a caminar para allá y él camina. Porque él no discierne, tiene su conciencia desactivada porque está en la inocencia. Y es precisamente en la educación y en la crianza, esa conciencia comienza a ser activada. Por eso fue que el Señor le dijo a su pueblo: instruye al niño en el camino y aún después de viejo no se apartará de él. Fíjense entonces, cuando nosotros vemos a los muchachitos que quieren algo y comienzan a patalear, ¿qué está pasando ahí? Esa conciencia que lamentablemente está invadida, está gobernada por el maligno, comienza a presentar en el niño la rebeldía. Entonces fíjense que el problema es más profundo de lo que nosotros creemos. Se necesita un trabajo interno. Se necesita una revolución del Espíritu Santo en la persona para que esa persona pueda recibir esa transformación. Una revolución sucede para restablecer o establecer algo diferente. Esta revolución familiar lo que viene es a restablecer el estado original y el propósito original de Dios en el ser humano. Entonces vemos que aquí el Señor le dijo: no toquen ese árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor no le puso eso como una tentación, sino le puso eso como una enseñanza para que ellos comenzaran a ejercitar la obediencia. Al ellos desobedecer por causa de que esa conciencia estaba desactivada y el diablo lo sabía, entonces el diablo vino y le estableció una situación diferente. No, lo que sabe Dios es que cuando ustedes coman de ese árbol, ustedes van a ser igual que él. Y a Eva le gustó la oferta. Y entonces, en vez de obedecer a su creador, ellos aceptaron obedecerle a un impostor. Por eso hoy en día nuestras niñitas a los 11, 12 y 13 años ya tienen sexo, porque el diablo le mete en la cabeza de que se van a poner viejas. Y dése cuenta que en esa etapa usted le habla a ella, usted la aconseja y ellas no oyen, ni ven, ni entienden. ¿Por qué? Porque su conciencia está gobernada precisamente por aquel maligno, porque Adán y Eva le entregaron ese derecho a él. Usted ve entonces por qué la rebeldía de nuestros hijos. La rebeldía de nuestros hijos va un poco más allá. Ahora, cuando nosotros cumplimos el papel de padre que nos enseña la palabra del Señor, que el padre que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Cuando nosotros desde pequeño enseñamos a los niños a ser educados, ellos van a ser mañana gentes formales. Y ahí donde está la debilidad nuestra. La debilidad nuestra está en esa parte. Por eso que el Señor le decía a Israel: mira, estos mandamientos son para que tú los cumplas y para que tú vivas en ellos.
y para que tú se lo enseñes a tus hijos y para que se lo enseñe a tus nietos. Entonces, amados, se necesita una transformación de la conciencia del ser humano. Nuestros niños van a hacer lo que le enseñemos o le dejemos de enseñar. Así de fácil. Antes se criaba con terror. Hoy no hay que criar con terror. Porque hoy lo que pasa es que no tenemos tiempo para criar a nuestros hijos, para educar a nuestros hijos, porque estamos demasiado ocupados. Pero de antes, cuando a nosotros nos sentaban, es, mire, esto es así, así y así. No es que yo no lo voy a hacer. Nosotros lo obedecíamos. ¿Por qué razón? Porque si ellos decían, mira, si tú no haces esto, ya tú sabes lo que te espera. Ellos cumplían eso. Entonces muchas veces nuestros hijos los mandamos a la iglesia o los mandamos a la escuela para que los profesores lo enderecen, o lo mandan a la iglesia para que el pastor coja pela y lo enderece. Y nosotros como iglesia tenemos que ser el ejemplo para este mundo. Nosotros como iglesia tenemos que ser el ejemplo para este mundo de que nosotros somos personas que hemos sido regenerados. Entonces, yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día tiene su raíz en que nosotros quizás no sabíamos que nuestros niños tienen una conciencia natural y que por esa conciencia natural estar vacía, esa conciencia natural desactivada, el maligno la activa a su manera. Dese cuenta que una niñita de 2 años se atreve a bañarse allá afuera, pero una de 7 no. ¿Por qué? Porque se le está despertando lo que significa ella estar desnuda. Y hoy, con la invasión que tenemos de los medios de comunicación, donde nuestras niñas y a veces madres se sientan con su niña a ver una novela que lo que hay es sexo, eso le despierta antes de tiempo a la niña la pasión, el deleite, el placer. Y yo recuerdo que le dije a una madre eso, y ella dice, eso no hace nada, porque mira, las hijas de fulano lo ven y no hace nada. Digo, pues sigue el camino. Y a los 2 años y pico de eso, la muchachita con 13 años, un embarazo. Miren, nosotros debemos entender quién es que está gobernando este estado de cosas que está arropando a la sociedad. Pero nosotros tenemos un gobierno que se llama Jesucristo. Y tenemos una regla que se llama la Biblia. Que lo que Dios quiere es que nosotros nos volvamos otra vez a la regla. Segundo estado de conciencia. La conciencia cauterizada. Esa conciencia cauterizada, ¿qué es? Cuando la persona se pone insensible a los principios comunes de conducta y moralidad, la persona actúa irracionalmente. ¿Usted quiere ver un ejemplo de eso? Mire, dice la Biblia
Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te ensaña y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciere, no será enaltecido, y si no hiciere bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. ¿Dónde le estaba hablando Dios a Caín? Le estaba hablando en su conciencia. Pero como su conciencia estaba cauterizada, él no pudo percibir. Hoy, así está el mundo. ¿Cómo lo sabemos que el mundo está así? Muy sencillo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. O sea que hoy está el mundo de esa manera, con una conciencia cauterizada que ni oye, ni ve, ni entiende lo que es positivo. Ahora, ¿está la humanidad así o no? ¿Por qué? Porque tiene una conciencia cauterizada, una conciencia insensible a todo lo que es positivo. Invite a su vecino para la iglesia. ¿A qué le dice que no tiene tiempo? Pero invítelo para una fiesta para que usted vea que le sobra el tiempo, de amanezca. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia cauterizada. Tercer estado, una conciencia regenerada. Esa conciencia regenerada es aquella que tiene el gobierno teocrático. Es aquella que ha sido resucitada. Es aquella que ha sido lavada con la sangre del Cordero de Dios, para ahora esa conciencia volver a el principio. Y ahora tenemos una conciencia similar a la de Adán y Eva, pero hay una activación que es el Espíritu Santo, que nos hace discernir entre lo bueno y lo malo. Por esa razón, él no pudo vencer a Jesús allí en la tentación. Le trajo el mismo patrón. Y Jesús no cayó. ¿Por qué? Porque tenía una conciencia que había sido regenerada para poder llevar a cabo la transformación que se ha producido en el ser humano a través del sacrificio de Jesús. Una conciencia resucitada es una conciencia que es alimentada, educada por Dios. Dice el Salmo 16 que aún nosotros durmiendo, Él enseña nuestra conciencia. Fíjese, o sea que Dios está conectado permanentemente cuando una conciencia ha sido regenerada.
Por eso fue que Él hizo una invitación. Venid a mí todos los que están cargados y cansados y yo le haré descansar. Vamos a conseguir el descanso de nuestra alma, porque lo que se cansa es nuestra alma. Se cansa de los problemas que no sabemos cómo enfrentarlos. Problemas con los hijos, problemas con la esposa, problemas con el esposo, problemas en el trabajo, problemas hasta en la iglesia, y no sabemos cómo enfrentarlo porque necesitamos esa ayuda de Dios. Y esa es la ayuda que Él nos está ofreciendo en esta noche. La ayuda de que nosotros le demos parte a Él. Porque muchas veces tenemos 5 o 6 años en el evangelio y estamos cargados, estamos cansados y los problemas nos agobian y nosotros no sabemos qué hacer porque no conocemos cuál es la raíz del problema, de dónde viene el problema, por qué nuestros hijos son rebeldes. Él nos dice el Señor ahí: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice también: tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil. Ahora, ¿de qué yugo está hablando? Está hablando del yugo de la palabra de Dios. Cuando nosotros somos hacedores de la palabra de Dios, nosotros estamos enyuntados con el Señor. Estamos enyuntados con el Señor y donde Él va, yo voy. Pero cuando en mí hay una conciencia cauterizada, el Señor me dice por aquí y yo digo es por aquí. Entonces ese yugo, que el yugo se lo ponen precisamente a los toritos nuevos, conjuntamente con un toro viejo, para que el torito nuevo aprenda a hacer el trabajo para el cual ha sido llamado. Entonces todo cristiano tiene que ponerse el yugo de Jesús. El yugo de Jesús es su palabra, porque esa palabra es la que va a enderezar nuestra vida. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 3, 16 y 17. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Necesitamos ser enseñados. Enseñar, dice, para redarguir, que es como un espejo. La palabra me dice, los ladrones van para el infierno. Entonces ahí yo me veo y digo, espérate, esto no puede estar en mí. Yo le digo porque precisamente eso pasó conmigo. Cuando la palabra yo vi los borrachos para el infierno, y los fornicarios para el infierno, digo, pero espérate, son dos cargas que yo tengo que quitármela. Y ahí la palabra me redargulló, me hizo ver la realidad de miseria espiritual que había en mi vida. Y procedí entonces a ir quitando, haciendo los arreglos necesarios para erradicar eso de mi vida. Esa es la actitud que tiene que tener todo cristiano, todo perteneciente a la iglesia de Jesucristo. Esa es la inquietud que debe tener, que la palabra continuamente esté como un espejo, pero que yo no sea como el que se ve en el espejo y tiene una manchita y lo deja así, sino que se ve en el espejo y ve ahí una manchita y trata de quitársela. Dice que sirve para corregir. ¿Qué es lo que se corrige? Lo que está mal. Ese yugo de Cristo, que es la palabra de Dios, es la que nos va a corregir. Y dice también, para instruir en justicia. La Biblia no me enseña a mí a cómo arreglar un televisor. La Biblia no me enseña cómo arreglar un carro. Pero la Biblia sí me enseña cómo yo ser un hacedor de los propósitos de Dios. Y es ahí donde tenemos nosotros que entender, amados, que esta palabra nosotros tenemos que amarla con todo el corazón. No es tenerla como un desodorante aquí abajo, no, es practicar esta palabra.
Porque eso es lo que va a producir en nosotros la revolución espiritual necesaria para que nosotros seamos liberados, para que seamos libertados y vayamos a libertar a otros. Ahora, todo eso que hace la Escritura dice que es para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, no medianamente, enteramente preparado para toda buena obra, para todo buen hacer, para que todo lo que yo haga glorifique a Dios, para que nadie tenga que señalarme y decirme, mira poniendo de mojiganga a la iglesia, sino que la persona me ve y diga, ese sí es un cristiano. Eso lo hace el yugo de Cristo, el sometimiento total a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está escaseando en estos días. Por eso la inquietud del Señor de esta revolución familiar. Y esto lo vamos a llevar a todos los barrios de Inver. Y vamos a llevarlo a todos los campos de toda esta región, hasta donde el Señor diga. Pero nos está instruyendo, nos está preparando y nos está diciendo a nosotros dónde están las deficiencias que tienen que ser erradicadas para que podamos entonces llevar una actitud correcta, espiritual, y también haciéndola de manera práctica. Mira el consejo del Señor. En el libro de Jeremías, libro de Jeremías capítulo 6, dice la palabra del Señor. Así dijo Jehová. Ustedes ven por qué se le hablaba al principio de Israel. Porque esto se lo decía el Señor a Israel. Y hoy nos lo dice a nosotros. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Usted sabe lo que el Señor nos dice a nosotros en esta noche: que nosotros nos paremos y meditemos y nos hagamos un autoanálisis de cuál ha sido nuestra actitud en cuanto a Dios se refiere. ¿Cuál ha sido nuestra actitud en cuanto a miembro de mi familia? Si nosotros estamos cumpliendo nuestra responsabilidad como miembro de la familia. Eso es lo que nos dice. Quien lo dice es el Señor. Dice aquí la palabra. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. El buen camino singular. ¿Cuál es el buen camino? Cristo Jesús. Y andad por él. O sea que el yugo de Cristo es el que nos va a llevar a nosotros a la transformación que Dios nos ha ofrecido en Cristo Jesús. Dice el 17: puso también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. En el transcurso de esta semana, principalmente en el transcurso de esta semana, el Señor ha puesto atalaya en este lugar para el Señor, a través de ellos, ministrarnos a nosotros el llamado de Dios. Pero yo sé que nosotros no vamos a ser como Israel. Yo sé que nosotros vamos a hacer lo contrario que hizo Israel. Nosotros vamos a andar por el camino. Nosotros vamos a escuchar y a poner en práctica lo que el Señor nos ha dicho en el transcurso de estos días. Y tendremos familias transformadas,
Tendremos familias renovadas. Tendremos familias cimentadas en el principio de Dios, en el fundamento de Dios. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. Él es el arquitecto. Él es el arquitecto. Él es el arquitecto de la familia. Él puso el fundamento, que es el matrimonio. Y luego vinieron los hijos. Y si usted lee el Salmo 128, se dará cuenta la bendición que es cuando una familia es cristiana. Cuando una familia busca a Dios de todo corazón. Es una familia alegre, gozosa, feliz y próspera. Y es eso lo que el Señor está tratando de ofrecernos. Eso es lo que Él está tratando de que nosotros lo tengamos y que nosotros se lo presentemos a este mundo que no haya que hacer. Yo estaba mirando hoy un programa a las 11:30 de la mañana. Un programa de niñas. Niñas de 11, 12, 13 años. Embarazadas. Entonces eso es algo que va en crecimiento. Porque estamos muy preocupados con el trabajo. Estamos muy preocupados con buscar más dinero para la casa. Y es verdad que hay que hacerlo. Pero no podemos descuidar nuestra función, nuestro rol, nuestra responsabilidad. Porque dice la Biblia ahí que los hijos son herencia de Dios. Y esta herencia no es mía. Porque a mí me dan una herencia y es mía cuando quien me la dejó se muere. Pero Dios no se muere. Por tal razón nuestros hijos siguen siendo de Dios. Y solamente nosotros somos educadores de ellos. Entonces, esa transformación individual, Dios comenzó todo por uno. Hizo a Adán para que Adán fuera el representante de ese reino que él venía a establecer en la tierra. Pero Adán cayó, el Señor mandó otro Adán. Y ese Adán cumplió. Y nosotros somos descendientes de ese segundo Adán. Porque a través de ser descendientes de ese segundo Adán, la transformación, la regeneración que hace el Espíritu Santo en nosotros nos lleva a ser hermanos de Jesús, con el mismo ADN de Jesús. Esa transformación individual comienza por la familia. Un verdadero padre primero es un verdadero esposo. Así. Y cuando yo como esposo, como cabeza de la familia, soy guardador de los principios de Dios, pues yo tengo moral para corregir a mis hijos. Y cuando yo como esposo cumplo mi función de esposo, como dice la Biblia, que es como si fuera mi propio cuerpo, entonces yo estoy dando un ejemplo de ser una persona cambiada, transformada, regenerada por el Señor. Y cuando yo muestro amor para mis hijos, cuando yo saco tiempo para mis hijos no se van a criar sin amor. Porque ellos necesitan mimo, necesitan cariño, necesitan afecto. Somos inclinados simplemente a reprimirlo cuando ellos hacen algo negativo. Pero nunca estamos prestos para hacer algo, cuando ellos hacen algo positivo, pues también brindarle ese abrazo, ese cariño. Yo me ponía a jugar con mis hijos cuando tenían 2 y 3 años. Yo me tiraba con ellos del piso a jugar. Con la hembra me ponía a jugar muñeca con ella. Hoy no existe la muñeca para las niñas. Hoy le compramos revólver a nuestros hijos. Hoy le compramos todas esas cosas que lo único que vienen es a dañarle su mente. Recordemos que hablamos ahorita de la conciencia cauterizada. Recordemos que la palabra nos enseña en Proverbios 22:15 que nuestros hijos están dañados y que la corrección es la que lo va a enderezar. Pero la corrección no es darle golpe. La corrección es sentarse con ellos y hablar con ellos y decirle, mira, esto es así, esto es así, eso es así. Pero tenemos que hacer algo.
En el plano social, miren, nosotros tenemos que abrir los ojos. Nosotros no podemos dejarnos llevar de propaganda. El voto no es para venderlo. Ese voto, en eso usted deja su presente y deja su futuro. Y deja el presente de sus hijos y el futuro de sus hijos. Por tal razón, usted no puede coger ese regalo que nos da la democracia para nosotros venderlo por 2 días. Y estamos vendiendo el futuro de nuestros hijos. No, nosotros tenemos que ser cabales. Nosotros no podemos dejarnos llevar de voces. Un cristiano cuando va a votar, vota por su conciencia y le pregunta al Señor. Y el Señor le puede decir a usted que vote por un candidato que no va a ganar. Eso no importa. Él me dijo que vote por ese voto. Porque si no gana el que yo voté, gana otro. Los problemas que vengan, yo no soy culpable de eso. Y lamentablemente tenemos 50 años en esta misma situación. ¿Por qué? Porque nosotros no valoramos nuestro voto. Por eso que se necesita esa regeneración familiar, esa revolución familiar, para que de esa familia salgan ciudadanos formales, ciudadanos con el temor de Dios, ciudadanos que piensen en la mayoría, no en un grupito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Tienen miedo? Digo yo. Segundo punto. ¿Qué es una familia cristiana? Una familia cristiana es una familia que tiene como cabeza y fundamento a Cristo. Pero óiganme, no es un cuadrito de un llamado Cristo. Ese no es Cristo. No es una medallita. No es un crucifijo. Porque esa imagen que se presenta como Cristo, a ese que está muerto, yo hago lo que yo quiera, porque él no oye, ni ve, ni entiende. Y por esa razón la gente mejor le gusta eso. No estamos hablando del Cristo vivo. Estamos hablando de aquel que fue crucificado. Estamos hablando de aquel que fue sepultado y que ascendió a los cielos. Y que hoy intercede por todos aquellos que un día le entregamos nuestro corazón a Él, para que Él transformara nuestra vida, para que Él pusiera una regeneración en nuestra conciencia. De ese Cristo que estamos hablando. Y cuando en una familia está ese Cristo, los pleitos no existen. Los problemas sí van a existir, pero no los pleitos. Porque al ser una familia cristiana, se va a sentar a hablar los problemas para solucionarlo. ¿Y por qué? Porque cada uno de los miembros de esa familia son personas temerosas de Dios, no son individualistas, ni son egocéntricos, ni son egoístas, pero tampoco son hipócritas. Una familia cristiana es una familia que tiene a Cristo como fundamento, que tiene a Cristo como cabeza y como estilo de vida los principios y valores establecidos por Dios. Es una familia cristiana. Y como deleite, el altar familiar. ¿Cuántas familias representadas aquí en esta noche hacen altar familiar? Alábalo si puede. 3 personas.
quiero decirle que están en desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio estableció reglas para su pueblo del altar familiar, aunque sea el esposo y la esposa no más. Porque a los hijos no tenemos que obligarlos a llevarlo a la iglesia, pero en casa tienen que sentar a escuchar la palabra de Dios. Y usted no sabe el valor que tiene eso, porque esa palabra que usted le enseña no regresa vacía. Esa palabra va a ser el trabajo para el cual Dios la envió. Pero si yo no lo hago, entonces hay problemas. Entonces, esto es una familia cristiana y que su asistencia al culto a Dios en el templo es de primer orden. Y va a adorar a Dios. No va a murmurar. No va a hablar con el que está al lado. Vino a hablar con Dios. Vino a adorar a Dios conjuntamente con los hermanos. Hay una actividad que viene por ahí que se llama la provincia del gozo. Esto vamos a convertirlo en la provincia del gozo. Ese día nosotros, cada uno de los, vamos a venir con esa actitud. Porque la iglesia de Jesucristo es la provincia del gozo en esta tierra. No hay personas más felices que los cristianos. No hay familia más feliz que la familia cristiana. Y eso lo tenemos que evidenciar. Y eso tenemos que manifestarlo. No más entretenimiento. No más religiosidad. Hay personas que hacen sacrificio y piensan que con ese sacrificio están haciéndolo bien delante del Señor. El Señor dijo a su pueblo, le dijo, mira, obediencia quiero y no sacrificio. No hace que una persona haga sacrificio y camine 1 kilómetro de rodillas. Le está diciendo a Jesús, Jesús, el sacrificio que tú hiciste no fue completo, no alcanzó. Yo tengo que hacerlo ahora. Último punto. Una verdadera iglesia cristiana. Una iglesia cristiana no es un grupo de gente en 4 paredes. Porque antes de que Jesús viniera, había eso también. Un grupo de gente en 4 paredes, alabando a Dios, escuchando la palabra. Y el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Por qué Él dijo eso? Bueno, porque precisamente ese grupo de personas no estaba buscando a Dios como Dios dice en su palabra. Estaba haciéndolo de manera superficial y hipócrita. Entonces, una iglesia cristiana comienza no con Cristo, no, comienza en Cristo. Por tal razón, usted y yo somos de la misma naturaleza de Cristo. El mismo Pedro lo dijo, que nosotros como piedras vivas vamos edificando ese edificio espiritual que se llama el templo del Espíritu Santo. Entonces, una iglesia cristiana comienza en Cristo. Es una iglesia constituida por Cristo. Y le estableció reglas internas. En el capítulo 4 de Efesios, del verso 11, ahí dice que Él estableció los ministerios dentro de la iglesia para formar a los creyentes, para prepararlos para el ministerio. La iglesia tiene que ser transformada. No puede ser Chucho, Jacinto y José siempre. Siempre en las iglesias no puede ser fulano y fulano los que tengan participación. Hay que también darle participación a los otros para que cuando fulano y fulano se casen o se vayan, la iglesia continúe. Porque en la iglesia nadie es eterno. El único eterno es Cristo Jesús. Hay que darle oportunidad a los jóvenes para que ellos también avancen. Si hoy yo hubiera sido de esas personas que son radicales, hoy no estuviera casa de Dios. Pero cuando el Señor dijo, ahora vamos a preparar una escuela del ministerio, y esa escuela se va a llamar casa de Dios, ni siquiera nosotros le pusimos el nombre.
Y esa escuela la va a dirigir. ¿Quién la va a dirigir? Mi siervo Jason. Yo no le dije al Señor, pero ven acá, pero Señor, ¿pero cómo va a ser? Si él era discípulo mío, ahora él va a dirigirme a mí. Yo no le dije eso. Yo le dije, Señor, hecho está. Y hoy, ¿qué ha hecho Dios? Mira lo que ha hecho Dios. Entonces, una iglesia cristiana se reproduce, los ministerios se reproducen, los líderes se reproducen. No puede ser centrado nada más fulano, Chucho, Jacinto, José. Una verdadera iglesia cristiana continúa el ministerio evangelístico de Cristo. Como decía ahorita, la iglesia no es para estar todos los días en las cuatro paredes. La iglesia es para estar en el templo adorando a Dios, pero llevándole el evangelio a aquellos que están cautivos. El Señor sentía compasión al ver la gente como ovejas sin pastor. Él se compungía, se entristecía y decía, bueno, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Porque los obreros no es una persona que haga algo, no es una persona que coge una Biblia y predique. Un obrero tiene que ser un obrero aprobado. No puede ser un obrero con doble vida. La iglesia cristiana es unida. Aunque esté, por ejemplo, aquí está la pastora de la iglesia de la profecía. Anoche estaba el pastor de la iglesia metodista libre. Ahí están la senda, ahí están las distintas congregaciones diferentes. Eso no quiere decir que estamos divididos. Pero cuando hacemos algo como esto, que es beneficioso para la iglesia y es beneficioso para la comunidad, nosotros debemos unirnos. Porque el Señor dijo en Santiago, en San Juan 17, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Muchas veces estamos juntos, pero no estamos reburuados. Tenemos direcciones diferentes, pensamos diferente. Entonces quiere decir que no estamos dirigidos por el mismo espíritu. Entonces, ¿cómo nosotros podemos formar familias que verdaderamente sean regeneradas? ¿Cómo podemos unir familias si nosotros estamos divididos? No se puede. Hay una contradicción. Y el Señor nos da a nosotros el patrón de la unidad. Esa unidad, Padre, como tú y yo somos uno. Entre Jesús y el Padre nunca hubo ninguna contrariedad. Pero también en la iglesia no debe haber contrariedad. Porque somos un solo linaje. De que usted no piense como yo, bueno, eso no es problema. Pero si nosotros hemos sido lavados por la sangre del Cordero y nosotros somos hacedores de la palabra de Dios y nosotros cuidamos evidenciar en nuestro diario vivir que verdaderamente Jesucristo nos ha transformado, entonces estamos evidenciando que somos hijos de Dios. Porque la iglesia de Jesucristo no es una denominación. La iglesia de Jesucristo es un grupo de personas transformadas, un grupo de personas regeneradas, un grupo de personas que quiere juntarse siempre con sus hermanos, porque cuando se juntan todos los hermanos, ¿qué dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero en armonía. Podemos estar juntos y no en armonía. Allí en el aposento alto, ¿cómo estaban ellos? Unánimes, juntos. Porque esa unanimidad quiere decir una sola dirección. ¿Cuál? La que el Espíritu Santo establece. Una iglesia cristiana no prohíbe, enseña. Eso fue la gran comisión que lo dejó. Enseñándole que guarden todas las cosas, no dice obligándole. Ahora, la responsabilidad de los líderes de la iglesia es enseñarle la verdad de Dios. Si el creyente no lo hace, es su problema con Dios. Los fariseos prohibían. Y no te pongas esto, no use aquello, no use aquello. Eso saben los fariseos.
¿Y qué le dijo el Señor? Ustedes, mire, recorren mar y cielo buscando hacer un prosélito y después que lo hacen doble hijo del infierno. Porque si tú no caminas como yo, si tú no hablas como yo, tú no eres cristiano. Eso no es unidad. Eso no es unidad. Número 7. Su doctrina es única y suficiente. La Biblia. Pero no interpretada, sino enseñada por el maestro. Porque el Señor le dijo a los discípulos: mire, tengo algunas cosas que decirle, pero yo no se las puedo decir ahora porque ustedes no las van a entender. No están en la capacidad de entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda verdad y le enseñará todas las cosas. Entonces, si yo me deposito en el maestro me va a enseñar. Y me va a enseñar esta palabra, no interpretada, sino revelada, porque Él fue el que la inspiró. Por eso que a veces hay congregaciones que tienen que estar cambiando cada año. Antes se prohibía ponerse un gorro rojo, ya este año se puede poner. ¿Por qué? Porque está establecido un mandamiento de hombres. El pueblo de Israel tenía esa misma situación y el Señor mismo se lo dijo en Isaías 29:13. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque su temor de mí no es más que mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Usted sabe la gente que está asustada en esta noche y mañana porque un grupo de falsos maestros ha dicho que mañana se acaba el mundo. Maestro de la Biblia. Oiga, doctor en Biblia. Y en el 1994 dijo eso mismo, que iba a pasar el 21 de septiembre y no pasó. Y ahora dice que es mañana 21. Y no va a pasar tampoco. Porque para que se acabe el mundo, la iglesia tiene que ser arrebatada. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿cuál es el problema? Si la palabra del Señor nos dice que la última señal para la venida del Señor es la predicación, no dice la predicación del Evangelio, dice la predicación del Evangelio del Reino. Ese evangelio del reino es el que transforma a la persona. Ese evangelio del reino es el que liberta. Es el evangelio que pone el gozo y la alegría en la persona. A veces vemos personas tristes, cabizbajas, sentadas en la iglesia, miembros de la iglesia. Hay una contradicción. Hay una contradicción. ¿Por qué razón? Porque el gozo de nuestra salvación se evidencia. Cerramos con esto. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6, dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces es un religioso. Pero el que guarda su palabra, mire que dice su palabra, no dice sus palabras. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Quiere decir entonces, cuando dice verdaderamente, es que hay falsamente amor de Dios. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús en medio de una generación perversa y corrupta? Rectamente, obedeciendo a los mandamientos de Dios. Yo siento tristeza porque el llamado pueblo de Dios está siendo contaminado con la basura del mundo.
Y estamos dejando que en el altar de Dios se ministre cualquier cosa. Eso no es así. Tenemos que tener cuidado que el fuego del altar no le vayamos a echar fuego extraño. Pero para que nosotros podamos entender cómo nosotros evitar que el fuego extraño se mezcle con el fuego de Dios, necesitamos la guianza del Espíritu de Dios, la guianza del Espíritu Santo, para que Él sea el que nos guíe y nos revele las cosas como deben ser. Yo creo que ya es tiempo de que la iglesia pase a manos del Señor. Yo creo que es tiempo ya que el mandato del hombre termine en la iglesia. Y que ahora a la iglesia se le entrega al Espíritu Santo para que Él guíe a la iglesia por el sendero que Dios quiere en estos últimos días, porque nos queda poco tiempo ya. Esto se está terminando. Necesitamos esa revolución familiar para llevar esa revolución social, para que podamos tener entonces ciudadanos que formen instituciones que puedan enfrentar los problemas con moral. Porque si yo estoy dirigiendo una institución y soy una persona que soy corrupto, entonces yo no voy a poder enfrentar la corrupción, porque el primero que tiene que ser transformado soy yo. Padre, gracias. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú, Señor, has seguido ministrándonos y tú estás mostrando el amor que tiene para tu pueblo, trayendo, Señor, esta advertencia para que nosotros seamos, Señor, centinelas en nuestra familia, pero también en la iglesia, Señor. Padre Santo, necesitamos esa regeneración, pero la necesitamos ya, Padre Santo. Necesitamos que en esta noche tú comiences ese proceso. Que en esta noche tú comiences a revelarnos las áreas que deben ser entregadas por nosotros, para que tú, Señor, la cambie, la transforme, para que tú establezcas los principios tuyos, Señor. Porque urge que llevemos, Señor, esta revolución a todos los barrios. Por eso, Señor, en el transcurso de esta semana sigue ministrando la medicina, pero que nosotros, Señor, seamos practicantes de esta medicina, porque tú, Señor, dices en tu palabra que nos traería medicina y sanidad y nos curaría y seríamos, Señor, pueblo escogido por ti. Queremos, Señor, en estos últimos días el que tú, Señor, siga inquietándonos, oh mi Dios, preparando todas estas cosas que son necesarias para que la familia abra sus ojos. Señor, nuestros niños, nuestras niñas necesitan, Señor, ser tratadas directamente por ti. Pero mira, nosotros como padres, Señor, pon la inquietud a entender que nuestros hijos cada día más se alejan, Santo Dios, de la familia y se alejan de ti, Señor. Que en el nombre precioso y glorioso de Jesús, tú comiences, Señor, este proceso, oh Dios eterno, en cada uno de nosotros y en cada familia aquí representada, Señor. Mira, Señor, la iglesia de la profecía. Mira, Señor, su pastora, Padre Santo, el ángel que tú has puesto en esa iglesia, Padre Celestial. Sigue dándole la paciencia, el amor, la sabiduría, oh Señor, el entendimiento, Dios eterno, para que continúe guiando esta familia por el sendero correcto. Mira también, Señor, el pastor Vandel y Señor de la Iglesia Metodista Libre. Sé con él, Dios eterno. Sigue ayudándole, Señor, para que él continúe, Santo Dios, llevando a cabo, Santo Dios, esa alimentación de las ovejas para que puedan llegar a la estatura del varón perfecto. Pero mira también nuestro pastor, Santo Dios, mira tu hijo Jason, Señor. Oh glorioso Espíritu Santo, sigue poniendo tu gracia, sigue poniendo, Señor, ese amor, Señor, hacia los demás. Sigue poniendo, Señor, esa humildad y ese sometimiento para que él pueda llegar a la estatura del varón perfecto, Señor. Tú lo tienes con un propósito especial, Señor, y yo sé, Santo Dios, que ese proceso tú lo estás continuando y él está dejando que tú, Señor, vaya llevando ese proceso. Gracias por cada uno, Señor, de lo que en esta noche estamos aquí. Padre Santo, ayúdame a seguir hacia adelante. Oh glorioso Espíritu Santo,
Dame salud para seguir predicando tu palabra. Dame, Señor, la humildad necesaria, el sometimiento necesario a ti para seguir, Señor, recibiendo tu palabra y poder ministrarla, Santo Dios, a tu pueblo y a este pueblo de Inver, Señor. Oh, glorioso Espíritu Santo, damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por lo que en esta noche, Señor, ha comenzado a hacer, por lo que en el transcurso de esta semana ha comenzado a hacer, Señor. Oh, sí, Señor, Padre Santo, mira este momento que vamos a tener ahora abierto, este momento de preguntas y respuestas, este momento, Señor, de exposiciones, que tú pongas en cada persona, Señor, la inclinación a entender, mi Dios glorioso, que no debe irse con ninguna preocupación, sino que debe expresarla para que tú mismo seas, Señor, el quien dé la respuesta. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Hemos presentado su programa Restaurando la Familia, un programa enfocado a la salud emocional y espiritual de la familia a través de la palabra viva de Dios. Restaurando la familia con la palabra de Dios. Somos una familia.